Saludos cordiales, nuevamente nos encontramos en un nuevo video, esta vez para tocar el tema correspondiente a los aspectos metodológicos de un trabajo, de un informe académico. Recordando que esta sección está en el contexto de la elaboración de un informe de suficiencia profesional en dos modalidades: un informe descriptivo en forma de propuesta o un informe descriptivo en la modalidad estudio de caso. Entonces, esta parte hay que tratar de aprovecharlo en el sentido de que vamos a hablar de los aspectos metodológicos de manera general, y luego voy a ir especificando qué aspectos nosotros vamos a considerar como parte de nuestro informe, porque la metodología no es exclusiva para un informe de suficiencia. La metodología es para cualquier esfuerzo investigativo, sea este un informe o una investigación descriptiva, sea este un informe preexperimental o correlacional. Entonces vamos a dar esa orientación al video para poderle sacar provecho. Entonces vamos a ir mostrando la parte teórica de los aspectos metodológicos de un informe académico, y lo vamos a ir comentando en virtud a cómo lo vamos a ir aprovechando y cómo lo vamos a incorporar a nuestro informe de suficiencia profesional. Cuando nosotros tocamos o revisamos la información respecto a los aspectos metodológicos, entonces nosotros vamos a tocar por lo menos cinco ítems, ¿no? El primero tiene que ver con los aspectos metodológicos de un informe, para considerar lo que se denomina como enfoque, como tipo, como nivel, como diseño, como corte. Estos aspectos metodológicos se consideran para cualquier investigación, y nosotros también lo vamos a usar como parte de nuestro informe de experiencia profesional. También voy a mostrar una matriz de operacionalización, porque nosotros tenemos que también incluir nuestra matriz. Luego voy a hacer alguna mención respecto a lo que es la población y muestra. Luego voy a considerar la técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad. Y terminaré mencionando algunos métodos de análisis de datos que se aplicarán en nuestro informe. Empecemos con los aspectos metodológicos del informe. En principio vamos a presentar a la primera parte, que se denomina enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque indica, lo tenemos que entender como una orientación del informe académico. El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, ojo, sistemático, disciplinado y controlado. Según los autores, mencionan que hay tres enfoques para encarar cualquier esfuerzo investigativo: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Entonces vamos a entender a estos enfoques como procesos sistemáticos, ¿sí?, disciplinados, o sea que tienen un orden y que tienen control. Hablemos del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo corresponde a estudios, a investigaciones deductivas, ¿no? Aquello que va del conocimiento general hacia el conocimiento de lo particular. Un ejemplo para entender el enfoque cuantitativo lo presento a continuación. Si yo expreso que la liquidez es baja, ¿no? Si la liquidez es baja en una empresa, entonces no voy a poder cumplir con mis compromisos. Y si no cumplo con mis compromisos, entonces no accederé a nuevos créditos, ¿sí? Entonces, en virtud a esa afirmación, yo evalúo la liquidez de mi empresa y digo, mi liquidez es baja. Entonces, ¿qué va a suceder? Si mi liquidez es baja, no voy a calificar a nuevos créditos. Entonces, el enfoque cuantitativo desarrolla una lógica basada en la deducción, que va de los aspectos generales hacia lo particular. Otra característica del enfoque cuantitativo es que se caracteriza por
obtener datos numéricos, ¿no? Se concentra en la capacidad de seleccionar, de obtener datos, y a partir del análisis de esos datos puedes entregar resultados, informes, analizar datos para entregar informes. Es una investigación más estructurada, ¿no? Más conocida, tiene un orden metodológico más formal, vamos a plantearlo así, que la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es inductiva, ¿no? Que va de lo particular hacia lo general, de manera inversa, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, si una empresa X evade impuestos, una empresa Y también evade, una empresa Z también evade, entonces yo puedo concluir que todas las empresas evaden. Ahora, metodológicamente el enfoque cualitativo es demanda mucho más expertise del que va a desarrollar este tipo de trabajos académicos, ¿no? Demanda del investigador o del tesista o del estudiante pueda tener mayor experiencia con respecto a la teoría del tema que va a tratar. Y no se concentra en tomar información estructurada, sino más bien se concentra en la práctica de la experiencia del investigador para poder observar y en la observación reconocer con criterio, por la experiencia sin lugar a duda, para reconocer e identificar fenómenos que luego él los organizará y los presentará como, o sea, después de procesarlo y analizarlo, pues presentará los resultados, ¿no? Me estaba recordando cuando a este científico le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? De pronto le cae un objeto en la cabeza y él no tenía conocimiento de lo que es la teoría de la gravedad. No conocía la gravedad, no se entendía la gravedad. Y entonces él observa y nuevamente ve que los objetos que tienen determinado peso caen. Pero observa, no hay teoría al respecto, no hay un orden, no hay una hipótesis planteada, sino simplemente observa, reflexiona, documenta, hace uso de su experiencia y luego concluye. Más adelante seguramente nosotros vamos a reconocer a esta experiencia ya hecha teoría, pues como la teoría de la gravedad. Para nuestro caso, los informes de experiencia profesional se desarrollarán bajo el enfoque cuantitativo. Nosotros vamos a concentrarnos en obtener datos, vamos a buscar formalizar información, y aquí ya va a depender de cada uno de los estudiantes. Unos seguramente van a usar un cuestionario, otros seguramente van a usar una encuesta semiestructurada, otros quizás vayan a usar información proveniente de los estados financieros, de los libros auxiliares, si es que alguno va a trabajar, por ejemplo, inventarios, va a trabajar morosidad. Entonces provendrán de informaciones de bases de datos, de fuentes que mantienen las empresas como parte de sus registros. Durante el desarrollo de nuestro trabajo nos esforzaremos por realizar medidas, ¿sí?, que es la característica del enfoque cuantitativo, sobre las cuales sustentaremos nuestra propuesta, o en todo caso serán la base de los informes de lo actuado para aquellos que van a preparar un estudio de caso. A continuación veamos los tipos. Todas las investigaciones, pueden clasificarse de dos tipos, ¿no? Las investigaciones de tipo básica o investigaciones de tipo aplicado. Las investigaciones básicas debemos entender como aquellas que generan conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, un estudio experimental, un estudio correlacional, un estudio de incidencia, un explicativo, son estudios que tienen una orientación básica porque generan conocimiento. Y el segundo bloque serían las investigaciones aplicadas,
que son aquellas que solucionan problemas. Y es ahí donde nosotros nos vamos a concentrar, porque nuestro informe nuestro estudio de caso seguramente ha solucionado algo. Y nuestra propuesta también tiene esa orientación, a intentar solucionar. Entonces nuestro informe tendrá forma de una investigación aplicada. Para nuestro caso, las propuestas o estudios de caso son informes académicos de tipo aplicada, orientadas a la solución de problemas. Cuando encaremos el documento, cuando empecemos a desarrollar, no olvidemos de esta tipología para poder orientar hacia la búsqueda de situaciones adversas, de situaciones negativas, para poder proponer mejoras, y también en identificar aspectos del tipo fortalezas, aspectos favorables, positivas, para poder presentar sugerencias de mejoras si fuera posible, o por lo menos de continuarlas, ¿no? Porque lo que se hace bien hay que continuarlo, y lo que se hace mal hay que corregirlo. Luego hablemos de los niveles. Cuando hablamos de cualquier trabajo académico, nos vamos a referir a los niveles. Bueno, aquí habría que tener un poquito de cuidado, porque a veces diferentes autores tienen diferente denominación. Algunos lo llaman niveles, algunos lo llaman tipos también. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar esta clasificación, y existen diferentes niveles: una investigación de tipo diagnóstico, tipo descriptivas, correlacionales, explicativas, experimentales, y cada una de ellas pues tiene una orientación, tiene una intención. Por eso esta sección forma parte del diseño de la metodología del trabajo que tú vas a preparar. Entonces, tal cual sastre, ¿no?, que toma la medida y caracteriza la prenda a confeccionar, pues nosotros también vamos a hacer el diseño de la investigación como yo lo estoy concibiendo, como a mí me gustaría. Entonces nosotros seleccionamos el enfoque, seleccionamos el diseño, el tipo, y ahora estoy seleccionando el nivel. Bueno, para todos nosotros, para nuestro caso, las propuestas o estudios de caso son informes académicos del nivel descriptivo. Entonces nuestro nivel será un trabajo descriptivo. ¿Cuál es la característica de un trabajo descriptivo? Es aquel que analiza al detalle la o las variables, ¿no? Nosotros vamos a presentar detalles, así es que cuando hablemos del instrumento más adelante, tendremos que definir una forma de obtener datos para que nosotros lo podamos analizar, de tal manera que como parte del análisis nosotros encontremos hallazgos para proponer mejoras, para proponer soluciones, porque nuestra investigación es del tipo aplicada, orientada a la solución de problemas. Veamos el diseño. En aspectos metodológicos, nosotros vamos a encontrar dos diseños: los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Bueno, nosotros vamos a trabajar con un diseño no experimental. ¿Cuál es la característica del diseño no experimental? Es aquel trabajo de campo, aquella investigación que no va a incorporar manipulación de variables. No vamos a tener lo que se le conoce las variables intervinientes, no vamos a tener ningún tipo de modificación a los datos que nosotros estamos obteniendo, que estamos recolectando, sino lo tomaremos tal cual, y sobre los resultados elaboraremos nuestro informe. Para nuestro caso, las propuestas o estudios de caso son informes académicos de diseño no experimental, sin manipulación de variables. Y finalmente hablemos del corte, en este primer aspecto de los aspectos del diseño, ¿sí? Hablemos del corte. Existen dos cortes: los cortes denominados longitudinales, cuya característica es la toma de datos en varios momentos, y el enfoque transversal o transeccional, como se denomina, aquella que va a evaluar información en un solo momento. Por ejemplo, si tú vas a aplicar una entrevista o si tú vas a aplicar un cuestionario, tú vas a tomar datos en un solo momento, entonces tu investigación será transeccional. Si tú vas a analizar la información financiera de varios periodos, ¿sí?, de repente 3 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses, 20 meses, entonces tu corte será longitudinal, ¿no? Yo he colocado acá como de manera general
que para nuestro caso las propuestas de estudio de caso son informes académicos de corte transaccional, pensando en que nosotros vamos a tomar los datos en un solo momento, como la aplicación de un cuestionario o como la aplicación de una guía o una guía de entrevista semiestructurada o un estudio focal, ¿no? Si nosotros usamos esa práctica, entonces yo me he atrevido a colocar acá que nuestro informe será de corte transeccional o transversal, porque estaremos tomando los datos en un solo momento. Ahora, permítanme comentar respecto a lo que es la matriz de operacionalización. Recuerda que esta matriz lo hemos anunciado desde la primera sesión. Especial consideración a la matriz de operacionalización porque nos va a permitir tener claro, por lo menos para nuestro caso, fijar claramente nuestra variable, nuestras dimensiones y nuestros indicadores. La matriz de operacionalización registra las variables, dimensiones e indicadores. Las dimensiones, atentos, las dimensiones son teóricas. Las dimensiones, recuerden, no las podemos inventar. Las dimensiones deben de obtenerse de una definición conceptual de un autor representativo, de un autor reconocido. Asimismo, los indicadores representan las unidades a medir. Es lo que realmente va a variar. Algunos metodólogos dicen en sí lo que varía no es la variable, lo que varía son los indicadores, lo que se mide son los indicadores. A partir de la medición de los indicadores, pues vamos a juzgar las dimensiones y la variable. Los indicadores son referentes de medición, deben ser observables, medibles, verificables. Si es que nuestro indicador no se puede verificar, no se puede observar, no se puede medir, entonces nuestro indicador debería estar mal planteado. Aquí tengo dos matrices, una con la variable planeamiento financiero y la otra con la variable estructura de capital, para poder llamar la atención a lo siguiente. Tengo la variable planeamiento financiero y luego tengo un enlace donde encuentro una definición. ¿Por qué es importante la definición? Porque a partir de la definición voy a identificar mis dimensiones. Este informe que está publicado en Redalyc indica que es un proceso del cual se proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras. Entonces define el planeamiento como un proceso y que define bases de las actividades financieras. Bueno, todos los financistas reconocemos que las actividades financieras podrían ser tres. Las actividades que corresponden a las operaciones del corto plazo, a las actividades de inversiones que corresponden al mediano y largo plazo, y las actividades de financiamiento para poder hacer la cobertura de nuestro requerimiento de fondos. Entonces, de esta manera yo dimensiono planeamiento financiero como actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Para la variable estructura de capital, una variable del área financiera, de la línea de finanzas, tengo otro autor que indica que la estructura de capital es la forma en que una empresa financia sus activos, ¿sí? Recuerden que los activos es lo que la empresa dispone para poder operar, pero esos activos tienen dos orígenes: los aportes de los socios y lo que se denomina patrimonio, y lo de externos, de proveedores del banco, que se llaman pasivos. Entonces la última parte de la definición dice: es entonces la composición o la estructura de pasivos y patrimonio. Y nosotros conocemos a los pasivos como financiamiento externo y al patrimonio como financiamiento interno. Entonces, de esa manera yo dimensiono mi variable estructura de capital. Esta matriz lo tenemos que presentar como parte de la sección denominada aspectos metodológicos. Hablemos de la población y muestra. Si bien es cierto, nosotros no hemos hecho una investigación en la que nos demanden tener una muestra significativa, una población pues de referencia, porque los informes de los estudios de caso lo estamos haciendo en una empresa y las propuestas también corresponden a una empresa, pero igual vamos a incorporar en nuestro informe los datos respecto a lo que es población y muestra.
De manera breve, para nuestro caso, las propuestas o estudios de caso son informes académicos cuya población y muestra están conformados por la empresa misma, por la empresa hacia donde dirigimos nuestra propuesta o de la cual presentamos el estudio de caso. Entonces recordemos que población y muestra para nuestro informe será la empresa donde vamos a hacer para quien vamos a realizar la propuesta, ¿no? También podemos referir para los que van a hacer estudios de caso, pues la población y la muestra, la empresa donde implementaron lo que ahora van a informar. Hablemos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Bueno, en este caso nosotros no vamos a hacer validez ni confiabilidad, pero hablemos y hagamos la referencia de los distintos técnicas e instrumentos que nosotros podríamos aplicar, dentro de las cuales pues nosotros podríamos tener algo muy conocido como los cuestionarios, ¿sí? Como el instrumento denominado cuestionario, como una guía para una entrevista semiestructurada, o instrumentos como la aplicación de grupos focales, por ejemplo, ¿no? Que nos permitan obtener datos de referencia para poder hacer el estudio de nuestra variable. Para nuestro caso, la técnica será la revisión documentaria para aquellos que van a usar informes provenientes de los estados financieros o de las bases de datos de la empresa. Estaremos usando la técnica denominada revisión documentaria. Y seguramente alguno de ustedes va a usar algún instrumento como una guía de entrevista semiestructurada, o quizás vaya a usar un cuestionario. En ese caso, pues el instrumento será o el grupo focal, o la guía de entrevista, o el grupo focal, ¿no? Recordando que si usáramos un cuestionario, pues la técnica sería la encuesta. Finalmente, cuando nosotros terminamos esta parte, debemos caracterizar cuál fue la forma en que analizamos los datos. De paso, luego viene un nuevo video respecto a cómo vamos a analizar datos, pero en principio nosotros tendríamos que tener por lo menos a la mente lo siguiente, que los análisis de datos serán tratados en dos bloques, ¿no? Primero, los informes vuestros que tengan datos numéricos, como liquidez, como rentabilidad, como nivel de venta, como número de trabajadores, pues vamos a utilizar lo que se conoce como los estadísticos descriptivos para hablar y referirnos a la media, a la mediana, a la moda, a la desviación estándar, la kurtosis, la simetría. Esos son los estadísticos descriptivos. Pero también vamos a tener seguramente otros estudiantes, otros bachilleres que van a usar información proveniente de guía de observación, guía de lista de chequeo, seguramente cuestionarios, o seguramente informe de grupos focales. Entonces haremos pues seguramente con ellos algunas tablas de frecuencia, los trataremos porque son información cualitativa. Intentaremos construir tablas de frecuencias por ítems y también tablas de frecuencia con datos agrupados. Entonces, toda esta información vista, pues es la información que debemos nosotros incluir en la sección denominada revisión. Perdón, en este caso cometí aquí una equivocación. No debería ser revisión de la literatura. Este slide fue del video anterior. Debería ser los aspectos metodológicos. Ok, de esta manera hemos terminado la sección planteamiento de la metodología para un informe de suficiencia profesional. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.